Hola a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro CWTN. Y hoy tenemos el placer de contar de nuevo, porque es verdad que ya estuvo con nosotros previamente, con el doctor Martínez Sellés. Buenas tardes, doctor. Encantada de tenerle aquí. Simplemente recordarles, es cardiólogo y jefe de sección del Hospital Gregorio Marañón. Es escritor, es catedrático de Medicina por la Universidad Europea, presidente del Colegio de Médicos de Madrid desde el 2020 y ha recibido varios premios, tanto académicos como de medicina. Y según la revista Forbes, atentos, es una de las 25 personas más influyentes en la sanidad española. Nada más y nada menos. Así que es un gran privilegio tenerle aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Un placer. Entonces, vamos a empezar porque es verdad que muchos de nosotros no sabemos lo importante que es que las instituciones sean un poco llevadas por gente que tiene un valor y que tiene pues una profesionalidad que mantenga esa seriedad y esa profesionalidad. Entonces, muchos no entenderán qué es el colegio de médicos. ¿Qué es el colegio de médicos? ¿Qué es lo que hace un colegio de médicos? Bueno, el Colegio de Médicos es la institución que garantiza que la medicina se ejerce de forma adecuada y tanto desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista ético y deontológico. Y esto es algo que solo desde la profesión, solo los médicos pueden juzgar la actuación de un compañero. Por eso es importante que haya una autorregulación que sea desde la profesión. Eso es algo que también sucede en otros colegios profesionales, pero el Colegio de Médicos tiene la peculiaridad que además de representar a los médicos, y yo creo que es clave representar a todos los médicos, desde los médicos más jóvenes, desde los médicos residentes a los médicos jubilados, desde los médicos que están en atención primaria, a los médicos que trabajan o trabajamos en hospitales, a los médicos, por supuesto, españoles, pero también europeos, extracomunitarios, y por supuesto que tenemos que tener esta representación amplia, transversal de todo el colectivo médico. Yo creo que esto es algo que es muy importante y que también hay que recalcar. Los médicos que trabajamos en hospitales públicos, pero también los que trabajan en hospitales privados. Tenemos que representar a toda la profesión, pero al mismo tiempo tenemos que defender a la población. Es decir, el Colegio de Médicos también tiene que realizar su labor de defensa de los pacientes en el caso de que estén enfermos o del ciudadano en el caso de que sea sano y también pues ayudar en el diseño de políticas de salud que permitan que la asistencia, en nuestro caso en la Comunidad de Madrid, se dé de forma adecuada y por lo tanto cuando el Colegio de Médicos pues hace unas recomendaciones, pues yo qué sé, pues de que haya un ratio médico-paciente adecuado, de desburocratizar la labor de las consultas, etcétera, pues tiene que pensar evidentemente en los médicos, pero también en los pacientes. Entonces, esto sí que es algo peculiar que nos diferencia de otros colegios profesionales. Es decir, no solo defender a nuestros compañeros, sino también asegurar unas condiciones para que la calidad asistencial sea la mejor posible. De hecho, los médicos nos regimos por una ética, una deontología muy especial que viene descrita. Es cierto, y yo creo que tenemos la suerte de tener un código deontológico. El código deontológico lo que refleja es la opinión muy mayoritaria de la profesión en los temas de ética, en los temas de deontología. El código deontológico actual que tenemos es un código que presentamos el año pasado, el 2023, y yo creo que es un código que viene a beber de los principios hipocráticos de la medicina, que ya hace más de 2500 años se presentaron. Son unos principios que lo que hace es definir cómo debe ser la actuación correcta de un médico siempre pensando en el beneficio de sus pacientes, ¿no? Yo creo que todo médico tiene esta obligación que está definida en estos principios hipocráticos que se resumen en los 4 pilares de la bioética, que pues, sería la beneficencia, siempre pensar en el bien del paciente, la no maleficencia, no hacer ninguna actuación que pueda producir un daño intencionado en el paciente. Evidentemente que a veces pues, podemos prescribir una medicación y resulta que el paciente tiene una alergia o tiene un efecto secundario, pero eso no es un daño intencionado, eso no va contra el principio de la no maleficencia. La no maleficencia lo que te dice es evitar hacer un daño intencionado al paciente. El principio de la justicia es un principio que a veces no es fácil verlo, pero bueno, los que trabajamos en hospitales públicos sabemos pues, que si los recursos los dedicas a una cosa, no nos
puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Y luego el principio de la autonomía, el respetar siempre al paciente en las decisiones que toma el paciente. Nosotros cada vez más, con los avances que ha habido en medicina, tenemos varias alternativas, tanto a nivel diagnóstico como también a nivel terapéutico. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Yo le puedo proponer al paciente, oiga, tengo esta opción, este tratamiento farmacológico, esta intervención, esta cirugía. Hay estas ventajas, estas inconvenientes, pero al final el que tiene que decidir es el paciente y esto es lo que viene a decirnos el principio de la autonomía, que respetemos la decisión del paciente y por lo tanto yo creo que el ejercer la medicina es muy bonito, es precioso, pero sí implica esta responsabilidad y esta entrega a nuestros pacientes. Si vemos que el código deontológico se ha cambiado recientemente, ¿es la ética médica ha cambiado? ¿Estamos cambiando la ética médica actualmente? Bueno, como he dicho, la ética médica se fundamenta en unos principios que son unos principios, yo diría que prácticamente universales, ¿no? Es igual la ética médica que tenemos hoy en día que la que había hace 2500 años en la Grecia clásica. Pues bueno, probablemente podamos decir que la esencia de la ética médica es la misma. Y yo creo que los principios que rigen, en concreto el Código Deontológico Español de 2023, son principios, yo diría algo así como neo-hipocráticos. Evidentemente que hay que adaptar la ética hipocrática a la situación actual de la medicina, pero el buscar el bien del paciente, eso creo que es válido en 2024 y 500 años antes de Cristo, ¿no? Eso creo que no va a cambiar nunca mientras siga existiendo la medicina, que yo creo que seguirá existiendo siempre, aunque también hay dudas respecto a eso. Hombre, pero es verdad que ha cambiado mucho la relación médico-paciente, entre que hay poco tiempo de consulta, entre que el paciente está atomizado entre las distintas especialidades. Y ha cambiado mucho la relación médico-paciente, pero la confianza médico-paciente, el secreto profesional, el que sea una relación en una relación en la que uno de los dos está en una situación de debilidad, porque claro, tú cuando estás enfermo estás en una situación de vulnerabilidad y tienes a alguien que en ese caso es un médico que tiene que cuidarte de forma especial y eso yo creo que sigue siendo válido hoy en día. Respecto al tiempo, sí es verdad que es algo que nos preocupa mucho. Nosotros creemos que el tener poco tiempo para establecer esta relación de confianza es incompatible con una calidad asistencial. Entonces yo creo que si de verdad vamos hacia una medicina personalizada y de calidad, tenemos que asegurar que haya suficiente tiempo y tiempo sobre todo dedicado a esto, a lo que es específico de la práctica médica. Probablemente si descargamos muchas de las labores que los médicos estamos haciendo hoy en día, que son más labores del ámbito burocrático, podamos tener más tiempo para esta relación empática, para este diálogo imprescindible en toda relación médico-enfermo. Entonces ahí sí que puede ayudar la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿no? La inteligencia artificial, mi experiencia con la inteligencia artificial he de decir que es buena. Yo he utilizado inteligencia artificial tanto a nivel asistencial como a nivel de investigación. De hecho, actualmente tengo 2 proyectos europeos en el ámbito de la inteligencia artificial y a veces pues, me sorprende cuando escuchas hablar de la inteligencia artificial como algo bueno o como algo malo, ¿no? Pasa un poco para hacer el símil, la energía nuclear, ¿es bueno o malo? ¿No? Pues si lo usas para hacer una bomba nuclear, pues está claro que no es bueno. Pero bueno, si la usas para aprovechar los beneficios y de una forma limpia generar energía, pues puede ser algo bueno. Entonces, la inteligencia artificial, yo sí creo que es una herramienta muy útil. Y yo el temor que tengo no es tanto de que si vaya a usar cada vez más inteligencia artificial, digo inteligencia artificial, pero también podríamos ampliarlo a genética, genómica, robótica. Yo tengo una hija que acaba de empezar el MIR ahora, otro que está en sexto de medicina. Yo les digo, mira, la medicina que tú vas a ejercer dentro de 20 o 30 años va a tener muy poco que ver con la medicina que yo estoy ejerciendo, ¿no? Ellos probablemente van a tener que ser unos médicos, una mezcla a lo mejor de médico e ingeniero que estén también desarrollando estos algoritmos de la inteligencia artificial, van a tener que, yo creo que seguir asumiendo la responsabilidad de esas decisiones, es decir, al final, pues si el paciente se te muere en una cirugía, pues
la responsabilidad es del médico, no puede ser del robot. O si tú haces mal un diagnóstico, independientemente de los algoritmos que hayas utilizado, la responsabilidad tiene que seguir siendo tuya. Entonces, yo creo que vamos a ir a una medicina cada vez más aprovechando todos estos avances tecnológicos, pero sí creo que cada vez más tendríamos que apostar por una medicina humana, empática, que permita el diálogo con el médico-paciente, porque es lo que le va a quedar a la medicina. Es decir, si yo, cuando yo esté enfermo, espero que dentro de muchos años, yo voy al médico, perfecto que me haga el diagnóstico el algoritmo de inteligencia artificial, perfecto que me opere un robot, etcétera. Pero yo sí voy a querer tener delante un médico empático que me acompañe en este proceso de enfermar. Y yo creo que eso va a ser siempre necesario, independientemente de los avances tecnológicos que existan. Y por lo tanto, creo que tenemos que apostar desde los colegios de médicos en una formación continuada que tenga en cuenta todos estos aspectos de humanización, de comunicación, tanto en formación médica continuada, pero también en pregrado. A mí me preocupa un poco que es verdad que está cambiando la formación tanto de los estudiantes de medicina como de los médicos, se está enfocando mucho hacia todos estos avances tecnológicos, que está bien, pero no descuidemos la otra parte, porque probablemente va a ser la parte que va a ser fundamental dentro de 20, 30 años y lo que va a distinguir y lo que va a ser necesario de verdad en esta relación médico-paciente, ¿no? Sí, sin duda es verdad que al final la relación con el médico y la relación personal uno a uno es parte de la curación. Es parte de la curación y es lo que te permite adaptar el diagnóstico, el tratamiento a las necesidades de tu paciente, ¿no? ¿Cómo vas a saber qué es lo mejor para tu paciente si no conoces a tu paciente, ¿no? Hay un chiste muy gracioso que es el paciente que le pregunta al traumatólogo, oiga, ¿y yo después de la cirugía de la mano voy a poder tocar la guitarra? Y el traumatólogo dice, sí, sí, claro, no se preocupe. Y dice, genial, porque yo no sé tocar la guitarra, ¿no? Entonces, o sea, tú no puedes saber qué es lo mejor a tu paciente si no conoces a tu paciente. Digo, no solo conocer la enfermedad, oye, conocer la situación, a qué se dedica, cuál es su situación familiar, todo esto, al final, pues en la toma de decisiones es importante, ¿no? Entonces, necesitamos tener el tiempo para conocer a nuestros pacientes. Con lo cual necesitamos unos médicos profesionales y necesitamos unas instituciones profesionalizadas. Y volvemos un poquito a todo el tema de la institución. ¿Qué está ocurriendo en el Colegio de Médicos? Necesitamos unos médicos profesionales, necesitamos unos médicos que tengan unas condiciones de trabajo adecuadas. A mí me da mucha pena cuando médicos que se han formado de forma excelente se van a países de nuestro entorno buscando mejores condiciones de trabajo. En la revista del Colegio de Médicos tenemos un apartado que es talento que se nos escapa. Y todos los meses tenemos talento que se nos escapa. Hay médicos muy buenos que se han ido a países de nuestro entorno, Alemania, Reino Unido, Francia, Portugal, donde tienen mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones económicas, pero también mejores condiciones de lo que hablábamos, de ambiente de trabajo, de tiempo médico-paciente, etc. ¿Qué está sucediendo en el Colegio de Médicos? Nosotros hemos hecho una apuesta por un colegio independiente, fuerte, transparente y profesional. No tenemos ninguna relación ni con sindicatos, ni con partidos políticos, ni con empresas. Lo que tenemos es este deseo, esta ilusión de que el colegio de verdad sea la casa de todos los médicos. Tenemos unas elecciones dentro de poco tiempo y lamentablemente pues hay una candidatura que no tiene esta independencia, es una candidatura pues apoyada por un sindicato que yo lo que creo, en mi humilde opinión, que lo que pretenden es transformar el Colegio de Médicos de Madrid en un sindicato, cosas que no se deberían mezclar. Yo creo que los sindicatos tienen su función en el ámbito laboral, pero como he dicho antes, el colegio tiene una función distinta, una función profesional, una función de defensa de una medicina adecuada desde el punto de vista científico, desde el punto de vista ético. Y por lo tanto, nuestra ilusión es luchar para que el colegio siga siendo la casa de todos los médicos, que represente a toda la profesión de una forma transversal. Nosotros hemos formado una candidatura en la que yo creo que se pueden sentir todos los médicos representados de todos los ámbitos que he dicho antes. Y precisamente nuestra obsesión es que cuando un médico vaya al colegio, pues se encuentre a gusto. Hemos hecho una reforma profunda en el colegio, un edificio muy bonito, histórico, que está en Atocha, que de hecho pertenece ya al paisaje de la luz, por lo tanto somos patrimonio de la humanidad, y esta reforma la hemos hecho no solo pensando en la transparencia, incluso desde el punto de vista arquitectónico, pues todo, si yo tengo una reunión de trabajo
se puede ver con quién me estoy reuniendo, etcétera, sino también pensando que cuando el médico vaya a su colegio esté a gusto. Hemos conseguido, después de firmar muchos papeles, reinaugurar la cafetería. El médico puede ir a su colegio a tomarse un café o a comer. Hemos hecho un club social para que el médico jubilado o cualquier otro médico pueda estar a gusto en su colegio. Hemos reformado todas las aulas porque hemos apostado mucho por la formación. En el último año hemos tenido más de 18.000 inscripciones en actividades formativas. Actividades formativas tanto presenciales, pero también online, porque en esta reforma lo que hemos conseguido, también con sistemas de robótica, es que todas las actividades formativas se pueden hacer en formato presencial, pero también en formato online o formato mixto. Es decir, hemos apostado de verdad por un colegio científico. Hemos hecho acuerdo con las 10 facultades de medicina que hay en Madrid. En Madrid somos unos privilegiados porque tenemos 10 facultades de medicina. Hay comunidades autónomas que no tienen ni una. Hay países en Europa que tienen menos de 10 facultades de medicina. Hemos hecho acuerdos con más de 25 sociedades científicas, muchas de las cuales ya tienen incluso su sede en el Colegio de Médicos de Madrid. Hemos creado comités científicos que han producido muchos documentos científicos y de hecho algunos de estos documentos se han publicado en revistas de impacto y han tenido mucha repercusión. Entonces nosotros de verdad que hemos apostado por este colegio científico, profesional, fuerte e independiente. Claro, es que parece un poco que esta invasión de sindicatos, instituciones, incluso grupos políticos en ciertas instituciones que deberían ser profesionales y demás, está siendo bastante común. Entonces, ¿qué es lo que se pierde cuando esto ocurre? Bueno, yo creo que se pierde la independencia. Nosotros estuvimos pensando en el nombre de nuestra candidatura y al final el nombre que decimos fue Primero Médicos. ¿Por qué Primero Médicos? Porque es lo que nos une a todos nosotros. Es decir, yo no sé en qué partido político votan las personas que vienen en mi candidatura. Ni nos Y importa, porque no probablemente, va por no, ahí. y probablemente tengamos todos los partidos políticos. Yo no sé pues, qué intereses fuera del ámbito profesional puedan tener esas personas. Lo que sí sé es que son profesionales de mucho prestigio. Nosotros, tanto en las 11 personas que vamos a la Junta Directiva como los 250 compañeros que presentamos a compromisarios, todos ellos son médicos con un perfil asistencial, científico, de investigación, de entrega a sus pacientes, porque eso es lo que valoramos nosotros. Y si nosotros nos comparamos con las otras candidaturas, yo creo que es fácil ver dónde está representada la profesión que está el día a día trabajando con los pacientes en las consultas, en los quirófanos, en los centros de salud. Es lo que nosotros hemos buscado. Compañeros que tengan de verdad un interés por mantener la independencia de la profesión y que el día de mañana, cuando nosotros salgamos del colegio, se siga en esa línea. Ese sería para mí mi mejor legado, el asegurar que el colegio para el resto de los días solo tenga por interés la defensa de la profesión y que no estén, como lamentablemente han estado en el pasado, implicados otros intereses en el Colegio de Médicos. Es verdad que esa labor de frenar, que se politice, que se sindicalice, que al final se polarice algo que debe acoger a todos, como es un colegio de médicos y otras muchas instituciones en lo que está incluyendo, pues evidentemente encuentra bastantes problemas. ¿Qué obstáculos está encontrando ahora a la hora un poco de mantener esa independencia, de evitar la politización, de evitar que se sindicalice y que esto deje de ser un colegio de médicos al final y que sea un sindicato? Bueno, yo creo que lógicamente siempre que se tiene una postura eh, que va contra algunos intereses, en algunos casos intereses ya creados, pues te encuentras con dificultades, ¿no? Dificultades que van desde ataques personales, algunos públicos y otros en el ámbito privado, hasta pues dificultades que te puedas encontrar en el día a día de la gestión del colegio, ¿no? Hay que entender que el colegio es una institución que lógicamente agrupa a más de 51.000 médicos, que tiene más de 50 trabajadores. Los cambios que nosotros hemos ido produciendo, algunos han sido muy bien acogidos, yo creo que prácticamente todos, por la gran mayoría de nuestros compañeros, pero bueno, es verdad que había personas que tenían intereses que iban fuera de los ámbitos profesionales, que algunos de los cambios que hemos hecho pues nos han puesto todo tipo de dificultades. Yo estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido en estos 4 años. Hay que entender que nosotros
empezamos nuestra andadura en el colegio en un momento muy difícil, en plena pandemia. Nosotros, claro, cuando estudias gestión te dicen, mira, tienes que hacer un balance entre lo importante y lo urgente, ¿no? Pero es que en la pandemia era todo urgente, entonces prácticamente todo lo que nos tuvimos que transformar pues en menos de una semana en centro de vacunación, un centro de vacunación donde se han puesto más de 150.000 vacunas, ¿no? Nosotros nos encontramos con una situación que en Madrid solo se estaba vacunando en hospitales y en centros públicos, y en Madrid hay mucha clínica privada que no se estaba vacunando a los compañeros ni a las personas que trabajaban en esas clínicas privadas. Entonces nosotros pues hablamos con la consejería, dijimos, mira, creemos que esto es una situación profundamente injusta para estos compañeros. Como he dicho antes, yo creo que tenemos que defender a todos los médicos, independiente del ámbito en el que trabajen. Y dijimos, mira, si nos dais las vacunas, nosotros nos encargamos de vacunar, ¿no? Y bueno, hicimos eso, empezamos vacunando a los compañeros, al personal que trabaja en las clínicas privadas. Eso luego se fue ampliando y tenemos este orgullo de haber puesto más de 150.000 vacunas. Pero bueno, es verdad que ese primer año, incluso los 2 primeros años, el enfoque que tuvimos en la pandemia, que era obligatorio, pues no nos permitió iniciar algún proyecto que nos hubiese gustado empezar ya desde el principio, ¿no? Con lo cual todavía tenemos algún proyecto en marcha que nos gustaría terminar. Nosotros no tenemos ninguna intención de perpetuarnos en el colegio. De hecho, hemos cambiado los estatutos y uno de los cambios que hemos introducido en los estatutos es que solo se pueda uno presentar a la presidencia, solo se pueda renovar la presidencia en una ocasión. Es decir, yo creo que lo que no hagas en 8 años no lo vas a hacer, y además yo creo que es buena la renovación. De hecho, el cambio de estatutos que hemos hecho también, incluso a nivel de compromisarios, lo que busca es esto, que haya una renovación y que todo médico pueda tener la ilusión, como tenemos nosotros ahora, de mejorar esta institución, que es una institución pues, que ha cumplido recientemente, el año pasado, 125 años con este nombre, de Colegio de Médicos de Madrid, pero que viene de mucho más atrás, ¿no? Porque en el fondo el colegio viene de la hermandad de San Cosme y San Damián, que agrupaba tanto a médicos como a farmacéuticos, ¿no? Es verdad que hace 125 años, 126 en este caso, ya se dividen y van los farmacéuticos por un lado, los médicos por otro, y ya con el nombre oficial de Colegio de Médicos de Madrid. Y nosotros lo que estamos trabajando, lo que hemos trabajado en estos 4 años, es que el colegio de verdad sea el sitio donde todo médico se vea representado. ¿Cómo ve el futuro de la medicina en España? Bueno, lo veo con preocupación, lo veo con preocupación. Nosotros creo que tenemos que cambiar el enfoque que se está dando actualmente a la medicina en España. Yo creo que tenemos un sistema sanitario excesivamente centrado en los hospitales. Tenemos que deshospitalizar el sistema. Tenemos que poner en valor lo que nos diferencia de otros sistemas sanitarios, que es la atención primaria. Los que hemos hecho labor humanitaria en otros países, sabemos que la gran diferencia de nuestro sistema con otros países es la excelencia de nuestra atención primaria. Entonces tenemos que empoderar a los médicos de atención primaria. Los médicos de atención primaria pueden resolver más del 80% de las situaciones si les damos los medios, el tiempo necesario para que los resuelvan. Tenemos que centrarnos más en medidas preventivas. Tenemos que evitar que los sujetos enfermen. Tenemos que centrarnos más en las patologías crónicas. Tenemos en Madrid la expectativa de vida más alta de toda Europa. Tenemos una población cada vez más envejecida. Eso es un orgullo, porque significa que no solo por la situación sanitaria, pero por muchas situaciones conseguimos que nuestra población viva más que el resto de las poblaciones en Europa. Pero claro, como las comorbilidades se asocian a la edad, cada vez vamos a tener más patologías crónicas. Entonces tenemos que cambiar el sistema. Y yo creo que desde el Colegio de Médicos se pueden hacer muchas cosas. Nosotros hemos hecho una labor de promover la alimentación saludable. De hecho, recientemente nos han concedido el premio QBI por esta promoción. Tenemos el proyecto Madrid sin tabaco desde que llegamos al colegio. Es un proyecto que busca prohibir fumar en ambientes públicos en Madrid, incluida la calle. Es un proyecto al que ya se han sumado más de 30 instituciones. Creo que debemos buscar la excelencia del sistema sanitario. Nosotros, desde que llegamos al colegio, estamos
obsesionados con buscar la excelencia. También he de decir con mucho orgullo que nos han concedido el sello de Madrid excelente, ¿no? Esto lo que significa es que hemos ido en el buen camino, pero también tenemos que buscar esta excelencia en nuestro sistema sanitario. Tenemos que tener unas condiciones de trabajo dignas, no solo a nivel económico, pero bueno, que el sitio, el ambiente de trabajo, que el médico se pueda cambiar, que tenga un ambiente de trabajo pues que sea agradable. Y también en el colegio muchas de las reformas que hemos hecho han sido en este sentido, ¿no? Pues lo que quiero es que cuando el compañero vaya al colegio pues tenga un ambiente agradable, y también pues tenemos la suerte que la Unión Interprofesional nos ha concedido el premio al colegio más innovador. Es decir, a mí me gustaría que el sistema sanitario también busque esta excelencia, y probablemente pues si hacemos todo esto tendremos un sistema sostenible porque conseguiremos que haya menos enfermedad si apostamos de verdad por la prevención de verdad. Es decir, hay que promover el ejercicio físico, pero promoverlo de verdad. Es decir, si vas al gimnasio te deberían pagar porque el tiempo que tú empleas en el gimnasio evita que enfermes el día de mañana, ¿no? Entonces, o sea, esto de verdad que tenemos que cambiar el enfoque, porque si no, el sistema que tenemos actualmente, muy basado en patologías agudas, muy basado en hospitales, pues probablemente no sea sostenible, con lo cual sí tenemos que ir a un cambio de sistema. Sí, porque el sistema, de hecho, en muchas en ocasiones, por ejemplo, incluso en ciertos tratamientos o pruebas preventivas, es que ha reducido. O sea, en lugar de Es hacer cierto. más mamografías, más colonoscopias, más tal, eso se ha reducido. O sea, parece que el sistema no está a favor de eso. Bueno, yo creo que lo que tenemos que ir es a la prevención de la enfermedad, que sería la prevención primaria, es decir, evitar que la enfermedad aparezca, pero también a la prevención secundaria, es decir, a la detección precoz de la enfermedad. Todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en enfermedades oncológicas, pues el cáncer de colon, ahora tenemos un programa muy activo de detección precoz del cáncer de colon, por supuesto también de cáncer de mama, pues de cáncer de próstata, la detección precoz de la enfermedad cardiovascular. Ahí llevo el aspa hacia mi sardina, pero bueno, lo que sabemos es que las enfermedades detectadas en un momento precoz en muchos casos permiten un tratamiento mucho más efectivo y un pronóstico mucho mejor. Entonces, evitemos la enfermedad, pero si ya surge la enfermedad, detectémosla cuanto antes. Y este cambio yo creo que es lo que de verdad va a permitir que el sistema sea sostenible. Es que es necesario porque no parece que vayan las cosas por ahí, con lo cual es verdad que tenemos que defenderlo. Si no lo defendemos los médicos, desde luego no lo van a defender los sindicatos. O sea, las cosas no van por ahí. Vamos teniendo un sistema que está cada vez más sobrecargado. Incluso ya veremos qué pasa, ¿no? Porque ya tenemos todo el lío que hay como FAZ, etcétera, pues que evidentemente sería una locura que un sistema tan sobrecargado como ya tenemos en este momento tuviese que asumir de repente a 1,5 millones de usuarios. Además en Madrid, donde tenemos muchos funcionarios, lógicamente, pues el impacto sería particularmente grave, con lo cual pues tenemos que trabajar entre todos para que un sistema que ya está muy sobrecargado cambie el enfoque para trabajar más hacia la manutención de la salud y a la detección precoz de la enfermedad. Que al fin y al cabo económicamente es más rentable también, o sea que Es más prevenir rentable, es más rentable a largo plazo. ¿Cuál es el sí. problema? Que necesitamos políticos valientes que apuesten por políticas de manutención de la salud de las que no van a ver los resultados. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, empiezo a trabajar de verdad contra la obesidad infantil, que es un problema enorme en la Comunidad de Madrid, en toda España y en todo el mundo occidental, si empiezo a trabajar contra eso, pues no voy a ver los resultados, porque claro, los políticos también tienen mandatos pues, que están limitados de entre 4 y 8 años. Esos resultados a lo mejor se ven dentro de 20 años, pero necesitamos políticos valientes que estén dispuestos en apostar por esas acciones, aunque ellos no vayan a ver los resultados mientras estén en sus cargos, ¿no? Claro. Tenemos algunas preguntas. ¿Qué puede pasar si la candidatura Woke gana? Bueno, o sea, a mí tampoco me gusta hablar de otras candidaturas, me gusta hablar de la mía, ¿no? Es verdad que es público, o sea, no es algo que yo diga, que es una candidatura que está apoyada, yo diría que incluso promovida por un sindicato que tiene una ideología que es bien conocida. Entonces yo lo vería con muchísima preocupación, lo vería con mucha preocupación porque creo que se perdería el sentido
de colegio profesional independiente, sin lazos con partidos políticos ni entidades sindicales, ¿no? Los médicos que queremos las cosas bien hechas ya sabemos lo que tenemos que hacer, que es ir a votar el próximo 17 de diciembre. Pero tenemos también una pregunta que dice: ¿cómo puede ayudar un ciudadano de a pie a que una candidatura tan profesional como la suya pueda ser conocida? Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Es verdad que tradicionalmente los médicos no somos muy de votar, de movilizarnos, pero yo creo que un ciudadano de a pie seguro que conoce a muchos médicos y les puede recordar que el día 17 de diciembre hay elecciones, ¿no? Yo a los médicos les recordaría que hay elecciones y que simplemente estudien los programas, el perfil profesional, científico que tienen las distintas candidaturas y que voten en la que crean que es mejor, en la que crean que mejor va a representar sus intereses. Pero que voten, porque el gran problema que tenemos aquí es lo que se llama la mayoría silenciosa. Yo creo que si hacemos una encuesta ahora mismo, los médicos madrileños, probablemente la gran mayoría apoyen nuestra candidatura, pero claro, el médico normal, por así decirlo, el 17 de diciembre está en consulta, en quirófano, en el centro de salud. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por facilitar el voto. Vamos a poner casi el doble de urnas de las últimas elecciones. Vamos a poner urnas en todo centro o en casi todo centro con más de 150 médicos en el centro. Es algo muy excepcional para que nos hagamos una idea. Hay muchos colegios profesionales, por ejemplo, colegios tan grandes como el de Valencia, que solo tienen urnas en el colegio. Nosotros no solo ponemos un gran número de urnas, sino que también por primera vez hemos implementado el voto telemático. Tenemos voto por correo. Tenemos un horario de votación muy amplio. Se puede votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Entonces, nosotros de verdad hemos apostado por facilitar el voto, pero de verdad que también necesitamos que nuestros compañeros pues ese día se acuerden que hay que ir a votar. Otra pregunta: ¿qué papel desempeñan las instituciones médicas en la formación continua de los profesionales para garantizar una práctica médica alineada con los valores éticos y humanitarios? Porque hemos visto que ha habido algunas preguntas de MIR que no iban muy alineadas con esto. Bueno, yo creo que jugamos mucho papel. ¿Qué papel jugamos en la formación médica continuada? Yo diría que un papel clave precisamente en esos temas, en los temas que son transversales, como puede ser la ética, la deontología, también otros temas que son más científicos, como puede ser epidemiología, bioestadística. Digo que son temas que nos interesan a todos los médicos, temas de relación médico-paciente, temas de comunicación. Esa formación médica continuada creo que hay que hacerla desde los colegios de médicos. ¿Y qué pasa con la formación médica continuada específica? Yo que soy cardiólogo, la formación médica específica de cardiología o de neurocirugía o de la especialidad médica que sea. Nosotros lo que hemos apostado es que esa formación médica tiene que estar hecha por las sociedades científicas. En Madrid tenemos la suerte de tener excelentes sociedades científicas médicas. Entonces, yo no creo que el Colegio de Médicos tenga que hacer la formación médica continuada de oftalmología. Ahora bien, ¿qué tiene que hacer el Colegio de Médicos? Es acreditar esa formación médica continuada. Nosotros nos hemos transformado en agencia de acreditación y conseguimos ya además dar acreditación no solo de créditos nacionales, sino también de créditos europeos. Algo muy importante porque, como he dicho, pues hay algunos de nuestros compañeros que acaban ejerciendo en países de nuestro entorno. Entonces, ya tenemos la capacidad de en poco tiempo acreditar la formación médica, tanto la que damos nosotros, pero también la que dan las sociedades científicas. Y por lo tanto, esto yo creo que tenemos que ir hacia una formación médica continuada que de hecho debería de ser obligatoria y que el día de mañana, en vez de hacer un examen tipo test, como lamentablemente van a tener que hacer algunos compañeros nuestros el domingo para solucionar el problema enorme de temporalidad que existe en la Comunidad de Madrid, pues en vez de hacer eso, pues tú tendrías tu formación médica continuada que acredite que estás bien formado y por lo tanto no te tienen que hacer ningún tipo de examen tipo test, en el que por cierto me parece muy difícil valorar las competencias de un neurocirujano que lleva 20 años ejerciendo algo muy específico con un examen tipo test, ¿no? Ya estamos de vuelta. Pues bueno, recuerdo esta pregunta que, insisto, debe ser muy, muy interesante porque se nos ha ido la luz varias veces y no hemos conseguido recuperarla hasta ahora.
Don Manuel, ¿qué recomendaciones daría a los médicos jóvenes que desean involucrarse en instituciones para promover cambios positivos en el cambio de salud? Necesitamos gente joven. Yo les recomendaría que den el paso. Entiendo que es un paso difícil porque en los años iniciales de la práctica médica, cuando te estás formando, estás haciendo la residencia, tienes muchas guardias, tienes que estudiar mucho y entonces a veces te cuesta involucrarte en instituciones. Pero nuestra experiencia es muy buena. De hecho, lo que hemos hecho en la candidatura es renovar la mitad de la Junta, un poquito menos la mitad seguimos, pero entra, y de hecho un poquito más de la mitad. Y lo que hemos buscado es precisamente este recambio generacional. Yo, por ejemplo, nuestra responsable de formación es una médico muy joven, pero muy preparada. Es una residente precisamente de medicina de familia. De hecho, nosotros apostamos tanto por la medicina de familia que somos la única candidatura que, además de llevar el vocal de atención primaria, que es médico de familia, también la vocal de formación es médico residente de medicina de familia. Y también el vicepresidente, por ejemplo, es muy joven. Nosotros sí creemos que en el colegio tienen que estar representados todos los ámbitos. Y es verdad que por la dificultad que hay de dar el paso a edades jóvenes, muchas veces pues hay más peso de la gente más mayor. Y yo creo que es un error. Pero creo que sí se puede cambiar. Por ejemplo, este año hicimos un acto en el colegio y por primera vez fuimos capaces de llevar al colegio más de 700 R1s, médicos residentes del primer año, que estuvieron en el colegio en un momento de acogida, también un momento festivo, para que conocieran el colegio. Y yo creo que es algo que tenemos que hacer. Tenemos la obligación de conseguir involucrar a la gente joven. Hombre, también es verdad que a lo mejor la persona joven considera que todavía no puede entrar en la institución, que a lo mejor es para gente más mayor. Y al ver ahora que ya en esta candidatura hay gente más joven, pues eso animará a que en efecto ellos también pueden hacer algo y tienen cabida. Yo creo que pueden y deben. Hemos hecho actividades específicas para médicos jóvenes. De hecho, hicimos un curso que tuvo mucho éxito, que fue cómo investigar, pero específico para médicos jóvenes, ¿no? Y vamos, se nos llenó el curso y yo creo que cada vez más tenemos que conseguir atraer a los médicos jóvenes al colegio de médicos. Aquí tengo una pregunta que a igual les parece anodina, pero el doctor sabe por qué se la hago. ¿Puede derivar un uso prolongado de fármacos en enfermedades óseas? Bueno, sí hay algunos fármacos que se han relacionado, por ejemplo, con osteoporosis, ¿no? No sé si la pregunta vendrá por todo el tema de los tratamientos hormonales, ¿no? A mí me llama un poquito la atención como hace mucho ya, cuando yo era residente, pues se prohibieron los tratamientos hormonales sustitutorios en mujeres en la menopausia por el aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares, también el aumento de riesgo de enfermedades oncológicas y también, como he dicho, todo el tema de la osteoporosis. Y ahora se están usando esos tratamientos de forma prolongada sin tener en cuenta estas implicaciones, ¿no? Entonces, nosotros, como digo, vamos mucho al perfil científico. Nosotros desde el colegio hemos recomendado mucho un documento de posicionamiento muy reciente que hay, y yo creo que muy bueno, de la Sociedad Europea de Psiquiatras Infanto-Juveniles, advirtiendo de todo esto, ¿no? Hasta qué punto tratamientos hormonales e incluso intervenciones quirúrgicas, pues que tienen un componente irreversible, y lo cuidadoso que deberíamos de ser con los menores, como he dicho, aplicando los principios de la medicina, el primum non nocere, la beneficencia, con lo cual pues entiendo que la pregunta es la preocupación que se está generando porque algunos tratamientos mantenidos a largo plazo pueden producir enfermedades óseas como la osteoporosis, pero también enfermedad cardiovascular y cáncer, entre otras, ¿no? Pues dejo el dato. ¿Qué medidas considera esenciales para garantizar la transparencia y la profesionalidad en la gestión de las instituciones médicas? Bueno, yo creo que aquí lo esencial es que solo haya el interés de la institución. Yo creo que hay muchas formas de asegurar esto, que las contrataciones sean con contratos públicos, que las personas que estén en las instituciones tengan otras alternativas. O sea, yo creo que es bueno seguir trabajando cuando se está en el colegio de médicos, porque claro, si dejas de trabajar, la tendencia va a ser a perpetuarte ahí. ¿Qué pasa si un cirujano lleva 15 o 20 años en un sindicato? Pues que ya no tiene vuelta atrás, tiene que perpetuarse en el poder porque ya difícilmente va a poder operar.
Con lo cual, yo creo que también para que haya esta transparencia es bueno que el médico que está en el colegio de médicos sea un médico, lo primero, que tenga un prestigio que le permita el día de mañana, cuando salga del colegio, seguir trabajando en lo suyo. Y esto, de hecho, es lo que sucede sobre todo en el norte de Europa, que los colegios de médicos suelen estar gobernados por direcciones que son muy potentes desde el punto de vista asistencial, científico. Son en el fondo los mejores médicos los que van a esas instituciones, y a mí me gustaría ir en ese sentido, ¿no? Y también respecto a la transparencia, que no haya vinculaciones de ningún tipo. Ya hemos hablado de las sindicales, pero que tampoco haya vinculaciones con empresas ni con partidos políticos. Yo creo que eso es clave para mantener esa transparencia. Que sea 100% médico. Vale, pues ahora la siguiente pregunta viene muy relacionada, porque entonces es ¿cómo consigue una persona que lleva un departamento médico, que es catedrático, es escritor, cómo pueden los médicos equilibrar su participación en instituciones con sus responsabilidades clínicas y personales sin comprometer la calidad al paciente? Bueno, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que lo más importante es lo personal, lo familiar, como lo queramos llamar, ¿no? O sea, esa faceta de nuestra vida tiene que estar siempre por encima de todo lo demás, de las instituciones, incluso de la relación médico-paciente, etcétera, ¿no? Entonces, uno lo que tiene que valorar es si, y esto lógicamente, pues los que estamos casados lo tienes que hablar con tu marido o con tu mujer, con tu pareja, si te puedes comprometer durante 4 años a tener... Pues, yo tengo mi sospecha, yo tengo mi sospecha. Saltó la alarma. Entonces, teniendo en cuenta eso, tienes que priorizar tu ámbito familiar personal y luego hacerlo compatible. Evidentemente que yo antes de estar en el colegio tenía algunas responsabilidades que he dejado, algunas responsabilidades académicas que he reducido, porque evidentemente que si te implicas en una institución también implica un tiempo tuyo. Pero sí creo que tienes que seguir trabajando como médico. Yo sigo haciendo guardias, yo sigo estando en el hospital. La gente que está conmigo son médicos de verdad que están en su día a día con los pacientes, y yo creo que eso es importante, sobre todo para que dentro de 4 años tengas dónde irte, porque claro, si tú dejas tu trabajo y solo te implicas en el colegio de médicos y con todo lo que cambia la medicina, va a ser muy difícil que luego te puedas reenganchar. No, evidentemente es verdad que tenemos y aparte, creo que lo más importante es que realmente, si no sales de la realidad médica, si solamente te institucionalizas, sales realmente de la realidad médica. Pues creo que como preguntas, disculpen, las tengo más o menos, es que se me ha ido todo con la alarma, se me han ido por completo. Ya está. ¿Algo que quiera añadir? ¿Algo que nos quiera recomendar? ¿Algo que nos quiera...? Bueno, yo creo que el mensaje fundamental es que entre todos, tanto médicos como pacientes o usuarios, ¿no? Porque como digo, no tiene por qué ser una persona enferma, tenemos que defender, tanto hoy como en los años que vienen, una medicina de calidad, una medicina que de verdad esté preocupada con la persona. Nosotros defendemos una medicina humana, una medicina personalizada. Cada vez vamos más a la medicina personalizada, y cuando se habla de medicina personalizada se piensa mucho en hacer estudios genéticos que nos permitan saber la dosis adecuada de fármaco para cada paciente. Eso está súper bien, ¿no? Pero también una medicina personalizada en el sentido de conocer a ese paciente para saber de verdad cuál es la mejor opción para él, ¿no? Y yo creo que desde el colegio podemos tener una función muy bonita, que es ayudar a que la medicina camine en una buena dirección en un momento de mucho cambio de la profesión, de la sociedad. Pues es verdad que la pandemia pues, nos trajo cosas muy malas. La pandemia también trajo cosas buenas, se dio un impulso muy importante a la telemedicina. ¿Cómo hay que hacer la telemedicina? Pues todo eso hay que trabajarlo. Nosotros, uno de los comités científicos que hemos hecho es un comité científico de la telemedicina, porque también hay que saber hacer telemedicina. Yo sigo haciendo teleconsulta, tengo consulta presencial, pero bueno, a lo mejor pues
para dar el resultado de una prueba a un paciente, pues a lo mejor no hace falta tenerlo de forma presencial. Bueno, yo creo que hay algún tipo de información, sobre todo pues cuando el diagnóstico es alguna patología con mal pronóstico, sí es mejor hacerlo presencialmente. Evidentemente, la primera consulta, la exploración física, pues hay muchas cosas que seguirán siendo siempre presenciales, pero bueno, es verdad que la telemedicina pues ha llegado para quedarse, ¿no? Y esto lo pongo como un ejemplo de cosas que se pueden hacer bien, pero también se pueden hacer menos bien, y creo que es importante el tener un colegio de médicos que nos ayude a caminar en la buena dirección. Pues sí, al fin y al cabo, yo me acuerdo una vez una paciente que vino y dice, bueno, ¿qué debe ser esto? Dice, yo quiero un médico que sepa cómo se llaman mis hijos. No hablaba un Es médico que tenga un importante. título, que tenga tal, que tenga esta experiencia, que tenga tal. No, quiero que es decir, quiero que me A conozca. mí Lo que algún me refería. paciente me ha dicho, doctor, es que usted me ha mirado a los ojos, ¿no? Entonces, hace unos años se hizo un concurso para que los niños dibujasen al pediatra, ¿no? Y entonces los niños dibujaban a alguien delante de un ordenador, ¿no? Entonces yo creo que es un motivo de reflexión, ¿no? O sea, Sin que el duda. peligro que tenemos de que nos vean así, ¿no? Entonces, pues tenemos que ser particularmente cuidadosos. Y la pandemia ha traído alguna cosa buena, muchas malas. También ha alejado un poco el contacto con el paciente. Yo creo que hay que tocar a los pacientes, ¿no? O sea, entonces, no, pero ahora tal, todos los guantes, las mascarillas y tal, que entiendo que desde el punto de vista Pero de yo me acuerdo infecciones en tiene... interna, lo primero que nos decían es, la primera información te la da el paciente cuando te da la mano. Y es Efectivamente. donde sacamos pues, el contacto, la fuerza, si está sudando, si no está sudando, si está fría, si no lo está, y de ahí ya sacamos mucha información, y es verdad que eso lo hemos perdido. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Siento de verdad estas idas y venidas, pero claramente es por algo, y es porque lo que hace es importante y necesitamos, pues de verdad, defender con valores en todas las instituciones para que no se involucren y no se introduzcan, pues eso, sindicatos y grupos que realmente no vayan a defender lo que esa institución representa. Así que... Muchas gracias, vamos a intentarlo. Y muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por estar ahí. Les recuerdo, por favor, que para que podamos continuar con nuestra labor, para que podamos continuar llevando el Evangelio y la palabra de nuestro Señor a todos los hogares de España, necesitamos de su ayuda, de su apoyo y, por supuesto, de sus donativos. Gracias a ustedes conseguiremos evangelizar nuestro país y conseguir que sea mejor para las familias y para todos nosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Si nos quieren seguir, pueden hacerlo a través de nuestra página web, a través de YouTube, y estamos en las redes sociales. No hay excusa. Nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos.